Hoy vamos a hablar de una película extremadamente histórica e icónica, una película que iconográficamente la mayoría tenemos presente y que en mi caso no me acordaba de haber visto, hasta que me puse a buscar. Estoy hablando de Viaje a la Luna, Le Voyage dans la Lune, de Georges Méliès, de 1902. Pero antes he de decir que si no estáis suscritos todavía, podéis hacerlo, y decirme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y qué películas queréis que analicemos. Aunque pensemos en esta como el padre del cine de ciencia ficción, realmente lo más apropiado es decir el bisabuelo o tatarabuelo, porque es que hace 123 años desde que se estrenó la película. Hay algo tremendamente hermoso en pensar en esta película y recordar que salió antes del primer vuelo de Sam Wright, y que algunos de los que la vieron estuvieron vivos en el momento en el que el hombre llegó a la luna, en 1969. Es uno de esos titanes fundacionales del cine, y Méliès fue el sucesor de los Lumière y quien llevó el cine al siguiente nivel. Teniendo en cuenta el estilo documental de las primeras cintas, ahora el cine había sido elevado tanto en longitud de cinta, con alrededor de 14 minutos en este caso, como por temática. Ya había llovido mucho desde el regador regado y las historias habían evolucionado, y se habían vuelto más complejas. La temática principal recoge esa inquietud por el desarrollo científico y tecnológico y las ganas de explorar y de aventuras. Por lo que he podido ver bebe de La Tierra a la Luna de Julio Verne y de Los primeros Hombres de la Luna de H.G. Wells, que como curiosidad, este último también es el creador de La Guerra de los Mundos. Ambos, por cierto, vivos para el momento del estreno de la cinta, aunque Julio Verne por los pelos. La historia es extremadamente sencilla, y cuando digo extremadamente es que es extremadamente sencilla, pero eso no quita que tenga un gran valor, y sea capaz de contar una historia que seguro dejó con la boca abierta a más de uno. Una especie de academia científica algo pintoresca porque tienen como una especie de sombreros de copa, como si fuera al mismo tiempo algo mágico muy parecido al mago Merlín de los dibujos con estrellas dibujadas. Desarrolla un plan, lanzar una nave rudimentaria que es como una bala, de la Tierra a la Luna, haciendo que dibuje una parábola. Tras esto vemos un homenaje previo al lanzamiento y un cañón gigantesco que casi se pierde en el horizonte. Lanza la nave, con los tripulantes en ella. La misión es un éxito y vamos viendo cómo se acerca a la Luna y al final parece que se incrusta a la Luna en la cara, con la que es la imagen más mítica de esta película, y una iconografía legendaria del cine. Una vez en la Luna, los tripulantes parecen tener un sueño mientras en el fondo pasa la Tierra, las estrellas. Esto es curioso porque parece que las estrellas aparecen con la noche, como si no estuvieran ahí siempre. Posteriormente parece que entran en un sueño y vemos los planetas y los astros celestes humanizados con rostros y cuerpos humanos. Incluso las estrellas previamente tenían cara, y luego estos cosmonautas se meten por uno de los cráteres y llegan a la parte interna de la Luna, a una especie de mundo salvaje donde se encuentran con los Serenitas, una tribu de seres lunares humanoides, y que cuando son golpeados estallan en polvo blanco. Los terrícolas son capturados, pero al final consiguen escapar estallando algunos de ellos, y se llevan a un Serenita hacia la Tierra. El regreso a la Tierra es un festival y acaban todos bailando, incluso el Serenita, y dan vueltas alrededor de una estatua del que parece ser el ideólogo del plan, que parece más un mago que un científico. Mientras los Lumière veían su invento principalmente como una herramienta para capturar la realidad, Méliès vislumbró en él un medio para crear lo imposible, para llevar la ilusión a un nuevo nivel. Fundó su propia compañía, la Star Film Company, y construyó el primer estudio de cine de Europa, en Montreuil, un invernadero de cristal diseñado para maximizar la luz solar. El cine de la época se debatía entre las vistas, escenas cotidianas o eventos noticiosos, y los primeros intentos de narración a menudo limitados a sketches cómicos o recreaciones de anécdotas. Méliès fue pionero en el desarrollo del cine narrativo, de ficción, creando películas con argumentos elaborados, personajes y una estructura dramática discernible, aunque basada en la sucesión de cuadros o tableaux vivants teatrales. Esta obra es bastante interesante no solo por haber sido tan importante en los inicios del cine. Parece que el propio Georges Méliès participaba como el astrónomo que propone la idea del viaje a la Luna, por lo que sería director y actor al mismo tiempo. Además, aunque he dicho que los habitantes de la Luna se llamen selenitas, creo que este es un añadido posterior o simplemente la asunción del nombre, ya que selenitas proviene del griego selenites, que significa procedentes de la Luna. Desconozco si en versiones posteriores, que creo que más adelante hay ediciones con audio y narración, se les llama así, pero en la versión que he visto, que no tienen ni siquiera diálogos, como en el caso del gabinete del Dr. Caligari o la pasión de Juana de Arco, estaban escritos en pantalla. Al no tener nada escrito es un ejercicio de imaginarse la interacción durante las diferentes escenas, pero la magia de este tipo de cine es que al ser tan teatral toda la información necesaria está en pantalla, y ayuda mucho a no perderse nada. Me ha sorprendido mucho, y creo que también a los que vieron la película en su día, la forma de cambiar la escena, porque aunque en este punto los planos son planos estáticos, como los que vimos con los Lumière, el paso de escena A a la escena B tiene transición y la verdad es que no queda nada mal. Además, las estrellas y los astros son elementos superpuestos en las escenas, unos VFX de principios de siglo, literalmente magia visual en aquella época. Eso por no mencionar que la escena donde la nave se estrella contra la cara de la Luna, en pantalla queda muy resultona, y posteriormente vemos a la nave moviéndose,
o los escenarios repletos de elementos, y que el frente de la imagen se funde con el fondo, y se le suma efectos como el polvo, como el caso de los cañones, lanzando el coheteo cuando los selenitas son desbebidos, ambiente verdaderamente envolvente para crear momentos únicos. A lo largo de la historia, vemos ese aura semi-mágica de los astrónomos, y esa búsqueda de nuevas fronteras para la humanidad, y ese espíritu aventurero, extrapolando imágenes que podíamos asociar a los conquistadores llegando a un nuevo mundo. Pero en este caso no es un nuevo mundo, sino un viejo satélite. Esta película previa a la carrera espacial y previa incluso a los vuelos refleja ese espíritu rústico y rudimentario que muchos habían tenido previamente, y que tenían su impacto en la literatura fantástica y de ciencia ficción. Hay veces que de una película a una serie notas cierto aura alrededor suyo cuando la ves, que transmite bastante más que lo que aparece en pantalla. Y esta película tiene algo mágico, tiene ese punto místico de estar viendo la primera muestra de ingenio en el cine, que llevaría a películas como Star Wars, esa recogida del afán explorador y de un mundo que busca soñar con la ciencia y con el cine. Por lo que he podido ver, Méliès fue el primero en utilizar la técnica de parada de grabación para esta película, haciendo los efectos de que aparecen y desaparecen cosas, como en el caso de los Serenitas. No sé hasta qué punto es una innovación técnica del cine, aunque simplemente con verlo ya deja claro que algo diferente hay a lo que hacían los Lumière, con transiciones, con efectos visuales fantásticos y con esas mañas típicas de una época que dista mucho de la actual, para conseguir resultados muy interesantes en las películas, que parecían magia y daban el misterio de cómo pudo lograr eso para el espectador. Además de que cuando decimos que es algo teatral, esta película, es que realmente parece que estás en un teatro viendo una función. A través de sus innovadores efectos visuales, transformó la pantalla en un lienzo para lo fantástico, sentando las bases para el cine del género y el lenguaje de efectos visuales. Su narrativa, aunque teatral, posee una energía y un encanto que superan las limitaciones técnicas de la época. Cuando vemos el final, sinceramente me ha parecido algo colonial el hecho de llevarse a un habitante de la luna para que lo vean en la Tierra. Cierto es que no es como en el sentido tan oscuro del término, sino que es el selenita el que se encarama a la nave y va con ellos, pero al final es una película de exploración y la trama podría haberle firmado un europeo descubriendo el mapamundi. Tengo que destacar que hay un selenita que me ha dado muchísima risa cuando se ha puesto con las piernas detrás de la cabeza a atacar a los terrícolas. Bastante rarete, pero rarete en plan bien, tuvo que ser un ejercicio de contorsionismo bastante interesante. También hay que decir que esta película sería una de las primeras películas de la historia en sufrir de piratería, porque al parecer cogieron su cinta y la llevaron a Estados Unidos, y no sé si Edison tuvo algo que ver realmente, o sacó partido de esto de algún modo, pero para que veamos hasta qué punto no es un problema moderno, y esto ya pasaba hace más de 120 años. Esta película fue tan icónica que incluso parece que la hicieron remakes, reboots, imitaciones, secuelas o películas basadas en Viaje a la Luna. Algunas que he podido encontrar son El viaje imposible de 1906, también del propio Méliès, siendo esta un viaje por la Tierra, el mar y el sol, que no sé hasta qué punto se podría considerar una secuela, pero perfectamente podría serlo. También tenemos a Excursion to the Moon de 1908, de Segundo de Chaumont, que es una especie de remake entre otras. Viaje a la Luna es mucho más que una curiosidad histórica, es una obra fascinante. Georges Méliès, el mago del cine, no solo nos legó una película, sino una declaración de principios sobre el poder de la imaginación, y la capacidad del cine para materializar sueños. Hacer este vídeo es reconocer la deuda que el cine contemporáneo tiene con este pionero visionario. Es maravillarse ante la capacidad de un hombre que con herramientas rudimentarias, pero con una imaginación ilimitada, pudo llevarnos a un viaje irreal que algunos solo habían imaginado y difundido a través de la escritura. Méliès abrió el cine al universo y nos mostró las estrellas y los satélites, caminando para que películas como Interestelar pudieran correr. Nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima y adiós.